Motivos del prejuicio. Los psicoanalistas también tenemos prejuicios frente a nuevas teorías, ya que éstas impugnan certezas a través de plantear cuál es el psicoanálisis verdadero o cuál es el material interpretable. Nuestra subjetividad social proviene de la biografía, de nuestra inserción familiar y social, de las identificaciones que tienen lugar en la infancia, pero también a lo largo de toda la vida. La culpa en desidentificarse de las creencias de los padres conlleva el temor del aislamiento y la pérdida de la conexión y pertenencia con la familia y la sociedad. Razones de peso que mantienen los prejuicios están vinculadas a lo que Freud subraya en Psicoanálisis de las masas y Análisis del yo. Ahí afirma que la existencia de un líder con poder y carisma tiene efectos de identificación y de hipnosis. Los sujetos que se identifican entre sí y colocan el ideal del yo en el líder admirado, esto que constituye una necesidad narcisística, nos lleva a mantener una serie de conductas que no llevarían a cabo individualmente. Si son iguales al líder admirado, son narcisísticamente perfectos, identificables con el ideal, no padecen ninguna falta. Asimismo, compartir creencias y convicciones les da un sentimiento de pertenencia que es de suma importancia para la economía psíquica. El concepto de pertenencia se refiere a un imprinting inconsciente e inevitable. Este valor, previo a la propia experiencia, puede o no ser apropiado, puede estar como background mental incuestionable, como ya dado, o volverse conflictivo y posibilitar un cambio. Los prejuicios y creencias propias de cada conjunto humano conceden un sentimiento de pertenencia a esa comunidad, de identidad, que resulta imprescindible al punto de que los integrantes de estos grupos pueden adoptar conductas increíbles con tal de ser aceptados y no perder esta pertenencia. Esta pertenencia permite, según Silvia Amati, la depositación de los aspectos menos discriminados y arcaicos de cada sujeto en el contexto transsubjetivo. El concepto de pertenencia y de adaptación a lo que sea tiene cierta relación con las ideas de Hannah Arendt acerca de la banalidad del mal. En efecto, Arendt describe a Eichmann como una persona común que es completamente incapaz de distinguir lo bueno de lo demoníaco y de desarrollar cualquier pensamiento personal. Todo su lenguaje consiste en clichés, de modo que aparece como un ejemplo de la manipulación de los regímenes totalitarios que ejercen sobre las personas. Personas como Eichmann no son perversos ni sadistas, son incapaces de juzgar, pero deciden quién vive o muere. Eichmann era culpable porque había obedecido, pero consideraba la obediencia como una virtud que lo convertía uno con el poderoso. Cuando las diferencias, que pueden ser consideradas etnoculturales, se consideran innatas, indelebles marcas de inferioridad, encontramos una actitud de ideología racista. El racismo se propone establecer una jerarquía de grupos que identifica las leyes de la naturaleza con las leyes divinas. Este racismo tiene un componente que es diferencia y otro que es poder. Es una teoría que considera a los otros diferentes de nosotros como inferiores con diferencias permanentes y no modificables. Este sentido de la diferencia otorga una razón para usar el poder como una ventaja, o tratar a los otros de modo que consideramos cruel o injusto si fuera aplicado a miembros de nuestro propio grupo. Por otro lado, los seres humanos han sido seleccionados por su capacidad de creencia, ya que esto nos confiere la posibilidad de incorporar en nuestro patrimonio cognitivo no solamente lo que cada persona aprende directamente, sino las aprendidas por toda la sociedad. Todo el conocimiento humano es incorporado al banco cognitivo a través de la crianza y la educación, de la transmisión de la palabra de los padres, de la familia, de los maestros,
lo que nos permite ser los depositarios y continuadores del conocimiento y pensamiento universal. Heredamos conocimientos y criterios vitales, patognomónicos de la sociedad a la que pertenecemos, pero también incorporamos sin escrutinio la mayoría de los prejuicios que nuestros ancestros han coleccionado a través de las generaciones. El prejuicio en la clínica psicoanalítica. Pensamos que la cura psicoanalítica incluye al analista en un proceso dialéctico, analista-analizante, y lo coloca en una situación de compromiso. Esta forma de situarse en la cura reconoce la incidencia del analista en la transferencia del analizante, que responde a su historia y también al modo de ser esperado y escuchado. De este modo, consideramos que el prejuicio aparece en la narrativa del analizante, así como en la mente y el discurso del analista. Es importante reconocer cuando el prejuicio del analista deviene un obstáculo para entender el contenido de una sesión, situación que impacta en la contratransferencia del analista y en sus posibilidades de escucha. La imposibilidad de acercarse al objeto de conocimiento sin un bagaje preexistente de criterios y valores colorea y modula la relación analítica y la contratransferencia. En la sesión psicoanalítica, el prejuicio aparece necesariamente en la mente de ambos protagonistas a través de las creencias familiares, pertenencias, posiciones teóricas, objetivos terapéuticos. Los prejuicios conscientes o inconscientes que operan en la mente del psicoanalista frente a alguien que posea otra creencia, otra posición política, especialmente en situaciones de importancia para el psicoanalista, pueden resultar en un obstáculo contratransferencial para la escucha del analizante. De hecho, reaccionamos con prejuicio, con rechazo, aunque no sea más que con nuestros sentimientos, a cualquier característica del paciente que no coincide con nuestras creencias, y debemos hacer un trabajo elaborativo acerca de estos sentimientos antes de decir o no decir. De modo que todo analista participa en la situación de la cura con su presencia psíquica en la dialéctica analista-analizante, siendo portador de su impronta onto y filogenética, su Weltanschauung, su constelación edípica inconsciente, su subjetividad, sus valores, origen, cultura, marco referencial, filiación analítica, su propia teoría de la clínica, creencias, convicciones y prejuicios. Esta concepción de la cura, que incluye lo personal como respuesta calificada, marcada y particular, incide en la transferencia del analizante, que responde a su propia historia, a sus propias características y también al modo de ser esperado y escuchado. Las respuestas contratransferenciales se entendieron por mucho tiempo como causadas exclusivamente por la actividad asociativa o actuación del analizante, pero una concepción más incluyente del papel de cada participante del proceso analítico nos permite concebirla como parte del encuadre interno del analista, de su trabajo elaborativo y sus variables personales, y también que nuestra escucha, nuestra actitud consciente o inconsciente de aceptación o rechazo, posibilitan o dificultan la palabra del analizante. La noción de campo analítico de Balanger sostiene que la intersubjetividad presente en la dupla analista-paciente excede los conceptos de transferencia y contratransferencia, ya que estos son pensados como fenómenos individuales que ocurren en el paciente y en el analista separadamente. El concepto de campo implica una tensión oscilatoria constante entre las individualidades de cada uno adentro del campo intersubjetivo. Nos plantearemos ahora qué lugar ocupan la neutralidad y la abstinencia entre la objetividad, la subjetividad y la intersubjetividad. Siric piensa que la cuestión de la neutralidad analítica es central y considera que aún es un concepto útil, aunque necesita ser actualizado y revitalizado. Sugiere una postura
en la que el analista conserva la necesaria empatía, manteniendo una distancia posible en relación al material del paciente y su transferencia, a la contratransferencia y a su propia personalidad, a sus propios valores, a las expectativas y presiones del mundo externo y a la teoría psicoanalítica. A partir de este factor, postula una cierta distancia posible, necesaria para permitir la emergencia del deseo y la convicción del analizante. Podemos agregar que nuestras propias convicciones, prejuicios y teorías están presentes en la situación analítica, ya que no son inherentes, como nuestro juicio, pero que ser consciente de esto nos permite favorecer, dejar espacio para la emergencia del pensamiento y el deseo del analizante. Lo que necesitamos es encontrar una modalidad de comunicación que abra las perspectivas personales del analizante, que no cierre sus caminos, sino que los expanda. Tal vez esa sea la neutralidad, no ofrecer ni sugerir la ruta a seguir, sino acompañar en su búsqueda.